Verónica Perales es profesora de Bellas Artes en la Universidad de Murcia. Se define a sí misma como ecofeminista. De hecho, su investigación y su producción artística se sitúa en la confluencia del arte, ecología y tecnología, las tres. Y bueno, es miembro del grupo Transnational Temps y en la última década se ha hecho más énfasis en la práctica artística ecofeminista. Además es miembro de la Red Ecofeminista, que bueno, pues si lo buscáis en internet pues podéis descargaros podcasts y ir escuchándolos en el coche o en el metro o cuando queráis sobre estos temas del ecofeminismo, si os interesa. Y también forma parte de la Cátedra de Estudios de Género de la Universidad de Valladolid. Y sin más, paso la palabra. Gracias, Verónica. Bueno, muchas gracias. Me siento un poco que tengo que ir rápido, ¿no? Bueno, pues muchísimas gracias a Nuria Sánchez, que nos conocimos en unas jornadas también donde estábamos hablando de género y ecología, o de ecología sobre todo. A Ana Sevilla y a Julia por haberme invitado. Y también pues muchas gracias a las presentaciones que ha habido antes, porque me han parecido súper interesantes, ¿no? Empiezo a ver muchas cosas y a mí me surgen muchas preguntas también. Bueno, mi presentación espero que sea suficientemente clara, lo digo desde ya, y si no espero poder aclarar después con las preguntas, pero sobre todo me gustaría dejar claro que yo no pretendo ser dogmática ni concluyente con nada de lo que voy a manifestar ahora, ¿no? Sino que es un punto de vista casi personal, ¿vale? Como artista. Yo desde el principio planteé a Nuria este título de dibujar desde el ecofeminismo porque ella ha citado mi trabajo en alguna publicación y quizá el trabajo que ha tenido más repercusión ya desde hace años pues es un trabajo de retratos de gorilas hembra que muchos aquí conocéis, ¿no? Que es Grandes simios en femenino. Y yo, aunque pueda parecer un poco loco, pues creo que es importante que empiece esta presentación hablando de qué es dibujar y para qué sirve, porque puede parecer que es algo muy evidente, pero el uso que yo hago del dibujo no está enfocado a unos resultados finales, a unos resultados plásticos, sino que el principal uso o el mayor potencial que yo le veo al dibujo es que es una herramienta de conocimiento, es decir, es una herramienta que nos permite observar, que nos permite explorar. Yo siempre hablo del ejemplo de cuando tenemos que dibujar a un animal, no importa qué animal, pero voy a poner cualquier animal, un ovino, ¿no? Una oveja, y todos creemos tener la imagen de cómo es una oveja en la cabeza, creemos estar muy muy seguros. Pero cuando nos enfrentamos a ese ejercicio de tener que dibujarlo, entonces aparecen dudas enormes sobre la distancia que hay entre las diferentes partes y nos damos cuenta de que tenemos una impronta muy superflua de las cosas, ¿de acuerdo? Y cuando tenemos que dibujar no tenemos más remedio que interiorizar eso que estamos dibujando. Y por eso, desde hace ya tiempo, afirmo que el dibujo es una herramienta de conocimiento y es una herramienta de empatía. Porque cuando yo me veo obligada a interiorizar una oveja, de alguna forma estoy mucho más cerca de ella que si me quedo únicamente con esta imagen superficial que tenía al principio. Hay un teórico muy conocido que es John Berger, que ya murió, que dice que dibujar, como pone en la frase que tenéis en pantalla, no es únicamente una línea y no es realmente importante porque nos ayuda a grabar lo que hemos visto, sino porque es lo que nos conduce a mirar, a ver, ¿vale? Y este es un poco el sentido en el que yo entiendo el dibujo, es decir, dibujar para mirar y dibujar para aprender, es decir, para captar algo y hacerlo nuestro. Desde el punto de vista del ecofeminismo,
creo que dibujar nos sirve también para visibilizar conexiones entre lo que es el ecofeminismo y lo que voy a llamar animalismo, ¿no? Que sería esta proximidad con los animales. Ya voy a empezar un poco a entrar porque supongo que quizá habrá personas que no tengan tampoco muy claro qué es el ecofeminismo, y pues empiezo ya a lanzar algunas cosas, ¿no? Como que hay fuertes conexiones entre la violencia machista y la tortura animal. La naturalización de la explotación y el maltrato a animales no humanos es, a fin de cuentas, naturalizar la violencia. Es decir, es difícil definir esa frontera que existe entre maltratar a un animal que tengo en casa y al que quiero, y maltratar a un adolescente que tengo en casa que está pasando por una etapa rebelde y que necesita un poco de mano dura. Entonces, la violencia es siempre violencia y es muy difícil marcar los límites de las cosas, con lo cual es mejor erradicarlo, ¿vale? Esto por un lado. Por otro lado, voy a lanzar algunas cosas grosso modo porque no tengo mucho tiempo, pero hay una cuestión que es bastante clara, y es que la explotación animal se hace de forma diferenciada en función de los sexos. Y esto es una afirmación que muchos antiespecistas no están de acuerdo con ella, ¿no? Porque piensan que tenemos que tratar, ¿no?, a todos los animales por igual. Yo creo que evidentemente tenemos que tratar a todos por igual que tenemos que tratar a todos los seres humanos por igual, pero cuando analizamos la situación, creo que, no sé, me parece evidente que si pongo la cuestión, ¿no?, que es muy clara, de que si tuvieseis que elegir, ¿preferís ser un toro de lidia que cuando tiene 5 años muere en una plaza de toros, pero ha tenido 5 años de una vida maravillosa en un prado espléndido? ¿O optáis por ser una vaca que desde muy joven vive torturada, simplemente dando leche sin parar, teniendo una cría de la que le separan cada año y que a los 5 años la van a sacrificar porque ya no produce suficiente leche? Yo creo que es evidente. Yo creo que todos contestaríamos: si tengo que morir y lo que voy a tener de vida es para sufrir, morir cuanto antes, ¿no? Entonces, creo que podemos cerrar los ojos, pero no sería muy justo. El sexo de los animales condiciona la manera en la que son explotados. Después hay otro dato que me parece también importantísimo, y es esto: es que el 90% de las militantes animalistas son mujeres, y de hecho el grosso de todas las agrupaciones ecologistas es femenino. Y otra cosa es que después las personas que son portavoces o las cabezas sean masculinas, pero el grosso es en una gran mayoría mujeres. Si nos remontamos a la historia, veríamos que ya en el siglo XIX, cuando aparecen, ¿no?, los grupos de las primeras sufragistas, ¿no?, que buscan el voto de las mujeres, es ahí donde se manifiestan quizá los primeros movimientos femeninos para defender a los animales, porque defendían o luchaban contra la vivisección. Entonces podríamos decir que ahí hay una pequeña prehistoria, ¿no?, del ecofeminismo. Entonces, dibujar, creo, y voy a explicar por qué, sirve para visibilizar estas conexiones, porque nos permiten llevar todas estas conexiones a los mapas, que me parecen fundamentales. Creo que los mapas son herramientas importantísimas para mostrar a los que son invisibles, ¿vale?, y que nunca han aparecido ahí, porque ya sabemos que la historia la escriben los ganadores y la escriben las personas que están en el poder. Pero también creo que son importantes porque nos permiten trazar estrategias. Es decir, lo que dibujamos sobre los mapas es aquello que queremos ver. Y creo, ¿no?, es algo que ya ha salido a relucir, ¿no?, en la presentación, ¿no?, lo de no focalizar sobre los datos dramáticos, sino sobre cuestiones positivas. Pues creo que trazar el futuro que deseamos es algo importante, ¿no? Es una labor importante que tenemos que llevar a cabo.
Y esto estaría vinculado con el ecoartivismo, ¿no? Donde no voy a entrar, pero sería una manera de hacer arte que pretende, ¿no?, hacer una defensa medioambiental de manera activa y de manera positiva, es decir, enfatizando sobre aquello que podemos hacer y dejar de poner prohibiciones, porque ni los adolescentes ni cualquier persona creo que desea más prohibiciones, ¿no? Quizá lo que queremos son directrices, ¿no?, y sugerencias sobre qué es lo que podemos hacer. Entonces, sigo con esta frase de Lucille de Blas que dice: todos los animales tienen sus propios lenguajes y dejan sus marcas y sus voces en el territorio, incluso si los humanos no pueden oírlas. Y tomo, ¿no?, esta frase de Lucille de Blas porque lo que quiero plantear aquí, y la obra que me gustaría mostrar aquí hoy, tiene que ver un poco con esto, tiene que ver con los lenguajes de los animales y tiene que ver también con mapas y tiene que ver con territorios y tiene que ver con cómo distribuimos los espacios. Porque creo que todos los animales sí tienen su propio lenguaje, pero no todos tienen su propio territorio o ese espacio para poder escribir. Y cuando hablo de escribir, hablo, por ejemplo, de desplazarnos, ¿vale? Cuando nos desplazamos también dibujamos esos movimientos que hacemos cada día, cada mes, a lo largo de todas nuestras vidas. Entonces, durante estos últimos años, creo que han proliferado las producciones artísticas que abordan cuestiones vinculadas a la ética animal, a la ética también ecologista y que, como decía, están conectadas también con el feminismo. Y creo que hemos iniciado un importante e inesquivable cambio profundo que poco a poco nos va a transformar a todos. Creo que el arte se está haciendo eco de ello y creo que está desplegando en muy diversas formas mensajes y manifestaciones codificadas que se sitúan tanto en el espacio real como en el espacio virtual. Estas imágenes que estamos viendo ahora son algunos frames del documental Dominion de Chris Delforce, que lo veis ahí, y que en un principio, bueno, tiene que estar ya, ¿no? Entonces, bueno, ya han pasado, Nuria, sí, voy a hacer... Estaba mostrando las imágenes de Dominion y yo creo que están pues muy relacionadas con las obras de la artista Joan MacArthur, que ya hace unos años publicó un libro que se llama We Animals. Y en ese libro ella, además de demostrar esta masificación, ¿no?, esta presión, ¿no?, espacial sobre los animales, pues mostraba otros lugares, ¿no?, de sacrificio y de tortura. Y ella decía que cuando reconocemos el derecho al espacio de los animales, somos conscientes de aquello que hemos olvidado, aquello que en secreto anhelamos, que es to be part of an ecosystem instead of the owners of it. Es decir, formar parte de un ecosistema más que ser los propietarios o los dueños de ese ecosistema. Entonces, hablaba de mapas, de espacios en lo real y en lo virtual, y fijaos que todo el maltrato animal tiene que ver con un concepto que plantea Carol Adams, y vamos a ver cosas relacionadas con ella, y que tiene que ver con el referente ausente. Es decir, somos capaces de torturar o somos capaces de obviar que un cerdo se está ahogando porque se ha desbordado el Ebro, ¿no?, y que nos estamos comiendo el jamón serrano. Somos capaces de obviarlo porque en verdad el jamón serrano no es un cerdo. El jamón serrano es una cosa que viene en una barqueta de plástico. Tiene que ver con los esquemas que planteaba María. El jamón serrano no es un cerdo y sobre todo no es un cerdo con ojos que siente, que tiene un parecido a nivel genético con el humano de un 90%. Eso no es un cerdo. Un cerdo es una barqueta de plástico. Hoy he comido pollo. ¿Qué pollo? Pues un pollo cualquiera, ¿no? Pero en cuanto nos acercamos al animal, entonces aparece el referente, que es lo que nos asusta. Por eso este concepto del referente ausente es fundamental, pero no solo cuando lo vinculamos a lo que comemos, ¿no?, al carnismo, sino en general. En general, a menudo
hacemos que ese referente esté ausente. Y tiene que ver también con otro término que es de Melanie Joy, que es la autora de Por qué amamos a los perros, nos comemos a los cerdos y nos vestimos con las vacas. Y ella habla de anestesia emocional. La anestesia emocional es esta falta de capacidad de sentir o la capacidad de sentir que perdemos a base de no tener, por ejemplo, ese referente, ¿no? O a base de naturalizar ciertas cosas, ¿vale? Entonces llegamos a un punto en el que no sentimos ni padecemos y sobre todo perdemos la capacidad de empatizar, ¿vale? Porque es como otra categoría diferente lo que tenemos delante. Entonces, no me he olvidado que he venido aquí a hablar de dibujar para mirar y de dibujar para nombrar, ¿vale? Porque el dibujo y la escritura están muy, muy cerca y el dibujo es escritura también. Entonces, fijaos que nombrar, porque voy a hablar también de texto en la presentación. Esto es una imagen que habremos visto muchas veces, estas y similares, ¿no? La oveja y las onomatopeyas. A mí me interesan profundamente las onomatopeyas y en la obra que os voy a mostrar hoy aquí tiene que ver con esto. Es decir, una oveja, esas ovejas que hemos visto hacinadas en el documental Dominion, dicen ve. Y la oveja que siente placer dice ve. Y la oveja antes de morir dice ve. Y no dice otra cosa. Entonces, fijaos que este corte que hacemos, ¿no? Esta mutilación a nivel textual de los animales tiene que ver directamente con la capacidad que nosotros les otorgamos para sentir. Es decir, si solo puede decir una cosa, no puede sentir un gran abanico de emociones, ¿vale? Entonces, la obra que os voy a mostrar tiene que ver con esto, con cómo somos capaces de, mutilar la capacidad de sentir de los animales en muchas representaciones en las que hemos hecho ausente el referente. Cómics, historias gráficas. No estoy hablando de Disney, y esto lo voy a decir ahora. No estoy hablando de Disney porque en Disney no vemos animales. Lo que vemos son personas con cuerpos de animales, y eso es diferente, ¿no? Animales, en tanto que animales, vemos muy poco en las historias gráficas y en los cómics. Por regla general, estamos trabajando con personajes que son humanos. Y esta es un poco la idea de la obra que quiero mostrar, que se llama Tweet Tweet. Es una obra concebida para estar en Twitter. Y entonces parte de esta idea muy básica, que es que el pajarito dice piu si es feliz, cuando se enamora, el pajarito dice piu si lo golpeamos, o dice piu cuando está muriendo. Os voy a poner el vídeo un poco de idea, ¿no?, que lancé a la convocatoria de Insonora, que ha sido donde ha estado mostrada la obra, ¿no? Hi, my name is Veronica Perales, and Tweet Tweet is the title of my proposal for the Insonora Twitter residences. This project is rooted in the philosophical foundation of an animalist and ecofeminist line of artworks that I've been developing for some years. It has been conceived from the specific characteristic of Twitter as a platform for spreading ideas, communication, and so on. I've always been shocked by the onomatopoeic expressions assigned to animals in educational books, comics, or graphic adventures. I mean, when we present them as animals without assigning them a human logic or language. I'm not talking about Disney or Angry Birds. It's amazing how we reduce all the richness of a sound and also its meanings, sometimes to a simple monosyllable. This is the main theme of the work. Twitter is a tool with limited use of characters, and however strict these limitations seem, when we want to express our ideas, reflections, or complex feelings, is not only enough, but also tremendously generous in relation to the animal words or the textual manifestation that we assign to them. Entonces, este es el principio, es decir, que nosotros nos quejamos porque 140 caracteres no es suficiente para poder expresar lo que yo siento ahora mismo, pero 140 caracteres es un lujazo para una onomatopeya asignada a un animal.
Y lo que hice durante una semana fue estar lanzando todos estos tweets que tienen que ver con una vaca feliz, una vaca triste y con ejemplos de cómo estos animales están representados en muchas historias gráficas. Por ejemplo, un cerdo listo, un cerdo feliz, un cerdo triste, dice oink, ¿vale? Y no dice otra cosa, a pesar de que la mayoría de los cerdos nacen en los mataderos y mueren en los mataderos y jamás ven el mundo. O sea, no ven, salvo cuando los desplazan desde las naves para morir. O sea, fijaos. Y vais a, supongo, preguntaros por qué, bueno, esto se cruza, ¿no?, con el ecofeminismo. Sí, esto se cruza con el ecofeminismo porque la explotación animal en sus representaciones, y esto tiene que ver con el dibujo, con los trazos, se cruza, ¿vale? Veis que a menudo vemos las gallinas representadas de esta manera, ¿vale? Sí, con pechuga, con delantales, o sea, de repente el animal y ese animal productor, ese animal reproductor está vinculado a los cuerpos femeninos. Y de hecho, bueno, en cada tuit veis que voy cogiendo pues citas que son citas clave. Se muestran libres en la forma en que las mujeres son vistas como libres, en poses que indican disponibilidad sexual, como si su única aspiración fuera que el espectador desee sus cuerpos. Entonces, este tipo de imagen, ¿no?, que lo vemos también, como digo, en historias gráficas, cómics. Por ejemplo, las ballenas. No sé si habéis tenido el placer de escuchar a las ballenas, pero es increíble. Falta dedicarle un cuarto de hora para darte cuenta que la complejidad del sonido debe contener cosas más complejas que un cero. Porque, por ejemplo, las ballenas son animales a los que ni siquiera les asignamos una onomatopeya. Hacen ruido porque dan golpetazos, porque son enormes, pero no dicen nada en tanto que animales. No manifiestan ni siquiera un sonido la mayor parte de las veces. Y se cruza también porque, fijaos, por ejemplo, en estas vemos aquí que los animales no humanos muchas veces, y esto es una cita de Alicia Puleo, los animales no humanos sirven a menudo de medio para la construcción de una identidad viril concebida históricamente como separación con respecto a los sentimientos de empatía y compasión con el otro. Es decir, las imágenes de caza, de ya lo maté, todo esto tiene que ver con, además, ensalzar, ¿no?, esta idea de lo viril y lo masculino. Entonces, y ya cierro, creo que darle voz a los no humanos nos permite situar nuestros sentimientos en sus cuerpos, o al menos ponernos en su lugar, y representarlo como elementos relevantes en la biosfera. Y, por supuesto, generar la empatía, porque creo que es algo que viene dado intrínseco en el proceso. Creo que el trazo que nos inscribe, ese trazo que nos escribe, porque creo, como decía, que el dibujo y la escritura son casi uno, diría, ¿no? Yo los últimos, no lo voy a contar aquí, ¿no?, pero los últimos trabajos que estoy haciendo tienen que ver con esto, con dibujar con mi cuerpo y con escribir con mi cuerpo en el espacio escala 1:1, ¿no? Entonces, están muy, muy ligados. Creo que el trazo que nos inscribe y el que nos escribe somos ese trazo, ¿vale? Entonces, cada vez que las mujeres son representadas, cada vez que los animales son representadas, cada vez que nos representan de manera conjunta, somos eso, queramos o no, para muchos, ¿vale? Porque esto es como lo de las palabras con las que trabajamos, se nos van grabando y nos hacen ese esquema a partir del cual luego vamos a entenderlo todo o vamos a intentar resolverlo todo. Dibujar desde el ecofeminismo para mí es mirar, para mí es nombrar. El ecofeminismo es más que un feminismo ambientalista. Quizá, si hubiese tenido más tiempo, podríamos entrar aquí en cuál es la diferencia entre estas dos cosas. El ecofeminismo supone una redefinición de la humanidad en tanto que especie. Yo creo que hay algunos males que no conseguiremos superar si antes no nos repensamos en relación a todo lo demás, en relación al medio y en relación a los otros seres sintientes. Y nada más, muchísimas gracias por atender.